Qué estrés esto, vale. Hola, doctor. Hola Jaime, ¿cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? te va? Un No, placer. bien, Julio. Oye, disculpa las dificultades técnicas No, aquí tranquilo, con Instagram, pero muchísimas no te gracias preocupes. por estar con nosotros. Estás en Venezuela. Antes, hace unos minutos, le contaba a las personas que nos oyen que eres médico internista infectólogo de la Clínica Metropolitana en Caracas, director de Médicos por la Salud, y ya nos vas a contar de qué se trata la organización que diriges, profesor del Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela y desde el 2019 formas parte del programa Plan País del presidente Juan Guaidó. Así que bienvenido, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Y vamos a entrar en materia y con algunas preguntas y después te dejo para que tú digas o tus comentarios. Sabemos que Seguro. Médicos por la Salud elabora a finales del 2019 un informe como resultado de una encuesta que se realiza en más de 40 hospitales en todo el país de Venezuela. En ella muestran que casi 80% de los hospitales presentan irregularidad en el suministro de agua y 63% fallas eléctricas. Esto es solamente algo de todas las fallas que tiene nuestro sistema de salud. Me gustaría empezar a ver si nos haces un recuento de la situación de salud en Venezuela antes del coronavirus y después ya entraremos en coronavirus. Perfecto, Jaime. Un placer estar con Bama. No es la primera vez, ya he estado presente físicamente hace un par de años y después tengo grandes amigos allá, todo en la zona de la Florida y buenos compañeros también. Igual, bueno, la mayoría de nuestro auditorio probablemente es médico y eso nos lo hace un poco más fácil y además habiendo gente con tantos conocimientos en el mundo de lo que vamos a hablar, creo que focalizarnos en el tema de Venezuela puede ser interesante porque, digamos, ir sobre cosas como comunes, el tema del coronavirus quizás no tenga tanto sentido, excepto que hay alguna pregunta específica. Entonces, eh, el sistema de salud en Venezuela, y creo que tiene mucho que ver con lo de coronavirus actualmente, viene de una crisis, una coyuntura de larga a data. Yo siempre digo que yo estudié medicina en los años 80 y la verdad nunca vi buenos hospitales. O sea, no los hospitales que después vi en Estados Unidos o que ves en Europa, ya los hospitales tenían dificultades, pero nunca el nivel que tenemos ahora. ¿Okay? De esa situación a la diferencia de ahorita, es una cosa, estamos a cuatro mundos de eso, ¿no? Entonces, Médicos por la Salud empezó como una agrupación de médicos jóvenes, residentes, la mayoría estudiantes, yo no estaba al principio, y a raíz de las protestas del año 2014, en las protestas de calle, ellos se reunían y hacían un parte médico diario de los heridos que llegaban a los hospitales para que los familiares supieran dónde estaban los heridos y qué tan grave era la herida que tenían, porque algunos se los llevaban presos o se los llevaban detenidos. Entonces, ese grupo que crearon originalmente José Manuel Olivares, que hoy en día es diputado, médico, en ese momento ya está recién graduado, hoy en día exiliado en Colombia. Estaba Giovanni Provenza, hoy en día es residente de traumatología en España. Giovanni era estudiante de medicina en ese momento. Ricardo Strauss, en ese momento estudiante de medicina, hoy en día es internista y trabaja en el Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. Crearon este grupo en ese primer tema con un número importante de médicos que eran los SOMIDES en ese momento a nivel nacional. Yo los veo por Twitter, me acerco a ellos y una vez que se acabaron las protestas, les dijo, mira, usted, hay una red aquí que deberíamos pensar en darle alguna forma. Y esa red empezó a funcionar y lo primero que hicimos fue la primera encuesta. Nosotros en el año 2014 empezamos con un formato que se llama crowdsourcing. Nosotros hicimos una aplicación que se mandaba por SMS en ese momento se utilizaba mucho Facebook y otras redes sociales. Mandamos el link y tuvimos una respuesta. Hicimos el primer levantamiento de la data hospitalaria. Ahí levantamos casi 300 hospitales a nivel nacional, algunos ambulatorios también, y eso nos dio una primera idea. Posteriormente, a los 6 meses volvimos a repetirlo y ahí seguimos un formato, cada 6 meses era un formato abierto, hasta el año 2000, finales del 2018, donde la crisis estaba mucho más severa y decidimos cambiar a un formato semanal. Ya no era crowdsourcing, ya teníamos personas en la red que conocíamos y por razones metodológicas decidimos centrar los 40 hospitales, que tienen una explicación. Esos 40 hospitales, que son los hospitales
más importantes del país son los hospitales de las capitales de estado, hospitales universitarios, una muestra de hospitales militares, Seguro Social, Ministerio de Salud y hospitales de gobernaciones. Esos hospitales con unas técnicas de Big Data, nosotros hemos medido que atienden aproximadamente el 65% de la población. En Venezuela hay 300 hospitales en total. Hay centros que están denominados como hospitales que no son tales, pero digamos en números redondos son 300 hospitales. Pero estos 40 hospitales, que son los hospitales que todos nosotros conocemos, atienden al 65% de la población general y casi al 80% de la población urbana en Venezuela. Entonces ahí teníamos un ejemplo muy palpable de lo que estaba pasando y nuestro primer objetivo era tratar de medir cómo era el tema de los insumos en los hospitales. Esto es muy difícil, esto es fácil explicárselo a ustedes, no es fácil explicárselo a la gente común, porque ¿cómo dice el porcentaje de desabastecimiento de un hospital? O sea, ¿cuál es el denominador de esa fracción? No. Entonces, bueno, la gente dice 80%, 90%, X, no hay como un número. Nosotros decidimos, en base a, reunimos un grupo de expertos en medicina, emergencia y terapia intensiva y digo, dame la lista de los 20 medicamentos que son medicamentos imprescindibles en la emergencia. Estoy hablando de adrenalina, bicarbonato, atropina, medicamentos inhaladores para el asma, anticoagulantes para isquemia aguda, 3 antibióticos. Esa lista es básica. En base a esa lista, nosotros venimos midiendo mes a mes, semana a semana, de finales de 2018, todo el 2019 y lo que va del 2020. ¿Cuáles son las grandes cosas que hemos podido ver por allí? Fíjate, podemos medir el porcentaje de desabastecimiento, que lo medimos en la unidad de emergencia específicamente. Nosotros sabemos en qué hospital hay atropina y en qué hospital no hay atropina. En qué hospital hay adrenalina, en qué hospital no hay. Dónde hay morfina y dónde no hay. Y tenemos lo que llamamos el índice de desabastecimiento de los hospitales, que pasó de un 52% en noviembre de 2018, mejoró hasta 47% con el tema de la ayuda humanitaria a septiembre 2019 y posteriormente volvió al índice inicial que era alrededor de 50-52% y ahí se ha mantenido. La primera moraleja de esto es que la crisis se ha mantenido en términos de abastecimiento de medicamentos. También medimos muchas otras cosas, medimos insumos en pabellón con una metodología similar, pero lo que ha sido quizás más shocking para nosotros es que nosotros empezamos a medir los niveles de falla eléctrica en los hospitales, un poco explorando cómo se medía eso. No sabíamos cómo se mide la falla eléctrica, empezamos a medir por hora y empezamos a medirlo en octubre del 2018. En noviembre del 2018, finales de noviembre, hay el primer apagón grande en el hospital universitario que duró casi 2 días y fallecieron 11 personas. Y nosotros veníamos ya midiendo porque los médicos nos venían diciendo hay apagones, hay apagones, hay apagones. Y al final empezamos a medir, y de ahí en adelante empezamos a medir la curva de electricidad a nivel del nacional, y empezamos a medir el agua, empezamos a medir violencia en los hospitales, empezamos a medir otros outcomes que no son outcomes primarios de salud eh, como tradicionales, pero que dan una expresión para los stakeholders y para las instituciones de ayuda humanitaria, de un poco hacer una pintura de qué está pasando en el país. Después de casi, ya tenemos año y medio en ese formato semanal, eh, nuestros reportes son parte hoy en día de la Comisión Bachelet, son hoy en día parte de los informes que tiene la Comisión de Derechos Humanos en la OPS, están conectados a nuestra data, a nuestra tubería de información. Nosotros le dimos link y conexión directa a la OPS, la sala de emergencia que está en Washington, D.C., tiene conexión UNICEF, tiene conexión ACNUR y tiene conexión HDX, que es una Humanitarian Data Exchange, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que recoge data humanitaria a nivel mundial. Y nosotros tenemos la data ahí, la data puede ser bajada para usos de políticas públicas. Entonces, hoy en día, bueno, ha sido citada 3 veces en Lancet. Hoy en día, digamos, ha tenido una diseminación porque los organismos internacionales no tienen información de Venezuela, no pueden obtener data, no tenemos boletín epidemiológico, no hay memorias y cuentas, no hay información del Ministerio de Salud y de alguna manera nosotros, dentro de otros, hemos venido llenando ese vacío y eso nos ha permitido tener como un pulso de qué es lo que está pasando en los hospitales del país con mucho detenimiento. Cuando empezamos a ver en diciembre que se acercaban los problemas, empezamos a notificar por mi background de enfermedades infecciosas y empezamos a ver lo que pasaba en China. Ya suponíamos que la situación iba a ser un poco más complicada de lo que parecía. Yo trabajé en el año 99
y 2000 con un task force de influenza de la Organización Mundial de la Salud en grupos multidisciplinarios para tratar de definir los criterios de cuándo una epidemia se convertía en pandemia, muy focalizado en influenza en esa época porque pensábamos que influenza iba a ser el gran enemigo. Y bueno, ya digamos, te familiarizas con los criterios, a la situación, etcétera, etcétera. Y eso nos permitió entender que íbamos a una situación complicada en la que estamos ahorita. Entonces nos cambiamos de semanal a diario hoy en día y hoy en día tenemos un sistema de monitoreo. Jorge al final les va a enseñar algunas cosas, parte de las cosas que estamos haciendo, y yo me traje la tabla aquí para enseñarle algo. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo de hospitales. Nosotros medimos todos los días cuántas camas están llenas con pacientes con síndromes respiratorios agudos, emergencia y terapia intensiva de los 40 hospitales. Medimos además si hay tapabocas, si hay guantes, si hay gel alcoholado, si hay medidas básicas de equipos de protección para coronavirus. Medimos electricidad, medimos luz, etcétera, etcétera, en una aplicación que nuestros médicos reportan diariamente, y a esta hora de la noche es cuando empieza a entrar el reporte, cuando los médicos llegan a su casa. Tenemos también un segundo área de monitoreo que instalamos exclusivamente para el tema de COVID, que es lo que llamamos el monitoreo social. El monitoreo social es una herramienta muy parecida a la encuesta hospitales, pero que se entra a través de la tubería de diferentes organizaciones, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales como Fe y Alegría, por ejemplo, Dividendo Voluntario para la Comunidad, asociaciones de vecinos, ABESOC, múltiples organizaciones vivas en el país. Nosotros mandamos la encuesta a través de esa tubería y obtenemos un promedio en la última semana de unas 15.000 y 16.000 respuestas al día. Eso nos permite saber hasta en la última parroquia del Tamacuro un poco qué está pasando. Preguntamos electricidad, preguntamos agua, preguntamos casos sospechosos, lo que la gente considera un caso sospechoso, o que no necesariamente es un caso sospechoso, Claro. pero suponemos que eso es un ruido que nos va a decir de alguna manera un poco qué está pasando en el país. Eh, entonces, eso todo a través de Médicos por la Salud. Yo creo que ahí tenemos como un buen panorama de qué es lo que estamos haciendo en este momento. Qué interesante. ¿Cómo llega la información? O sea, utilizan tecnología para obtener la información, pero ¿cómo llegan ustedes a ese grupo de médicos y cuál es la responsabilidad de esos médicos que me parecen héroes? Porque colectar toda esa información y poder utilizar esa información para salvar vidas debe tener un valor muy, muy grande. ¿Cómo le llegan a los médicos y cuál es su función? Bueno, son residentes la mayoría, hoy en día son residentes. Esos residentes, obviamente algunos se han graduado, algunos se han ido del país. Entonces nosotros hacemos un proceso de entrenamiento previo, los entrenamos por internet. O sea, tenemos un formato porque queremos que todos estén alineados de cuando yo le hable de que es una infección intrahospitalaria, que estamos hablando, Claro. que llamamos un fallecido asociado a una falla eléctrica. Por ejemplo, se va la luz todas las semanas en el país. Entonces, ¿cómo consideramos que un fallecido es imputable a la falla eléctrica o no es a la falla eléctrica? Entonces, tenemos un manual de procedimientos con ellos, y te voy a dar un dato que a mí inclusive me afecta en lo personal. Las personas que están en Amazonas caminan hora y cuarto todos los días para llegar al sitio donde tienen señal. Y en ese momento Wow. se conecta y nos transmite. A veces pasan 2 días, 3 días que no transmite porque no tiene señal en el Delta o en Amazonas, y cuando puede nos transmite. Entonces, la gente es un esfuerzo. Ahí hay residentes, te puedo decir, obstetricia, medicina interna, hay médicos rurales, hay médicos especialistas, tenemos internistas, tenemos intensivistas. Eso es un grupo bastante, digamos, diverso de médicos, y en algunas enfermeras. Hay unos sitios donde hay hospitales donde hay puro médico integral comunitario, y lamentablemente no tenemos la seguridad de que puedan tener el mínimo nivel de conocimiento que nosotros necesitamos, y hemos entrenado enfermeras para que nos ayuden en esos hospitales específicos. Entonces, eso nos permite tener una sensación del país muy cercana, y eso para nosotros es un valor incalculable, en particular en este momento. Por favor, extiéndele nuestro apoyo y admiración a todo ese grupo de residentes y médicos que están ayudando, porque verdad es increíble la tarea que hacen. Y con esa información que obtienes, tú nos puedes dar un panorama de la situación actual de COVID o coronavirus en Venezuela. ¿Qué se Sí, espera y cuál podría ser el peor de los escenarios? sí, fíjate, la situación actual, bueno, usando los números oficiales, que hay 200 casos. Eso para explicar a la gente: 200 casos son 200 pacientes con PCR positiva, ¿ok? Sobre un total de PCR que no conocemos, ¿ok? Que nunca lo han dicho. Nosotros estimamos por nuestras conversaciones con la OPS y UNICEF y OCHA,
que deben estar alrededor de unas 3.000, es el denominador, debe ser el denominador de ese numerador de 200. En general, cuando hacen las alocuciones, como el día de hoy, dicen que hoy hicimos 25.000 pruebas. Ellos están hablando de pruebas rápidas, pero nunca han dicho cuántas positivos de prueba rápida tienen. Entonces nos están juntando las peras con las manzanas. Y eso no está bien. Eso no está bien metodológicamente. ¿Okay? Entonces, que nosotros, si me preguntan, ¿usted cree que el gobierno está diciendo mentira? Bueno, no. Esos 200 son 200. No hay 1.000 PCR positivos y ellos dicen 200 nada más. Yo no creo que eso esté pasando, sinceramente. Yo lo que creo es que hay una limitación y ya lo hemos demostrado. De hecho, salió un artículo de Reuters esta mañana donde entrevistan a gente del Instituto Nacional de Higiene y de alguna manera reafirman los cálculos que nosotros habíamos hecho, que el Instituto Nacional de Higiene solo puede procesar 100 muestras al día de PCR, porque no tiene capacidad física para hacer más. Entonces, si tú tienes un número de sintomáticos que va creciendo y tienes una capacidad amputada máxima todo el tiempo de PCR, para efectos prácticos, nunca va a subir el número de casos de PCR positivos que vas a tener históricamente. Entonces, no creemos que los casos por PCR estén reflejando lo que esté pasando en la población. Creo que tienen una cinética muy plana, pero en realidad no sentimos que eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que dice nuestro monitoreo? Y tenemos que ser sinceros con esto. No vemos ruido en emergencias y en terapia intensiva hasta el día de hoy. ¿Okay? No vemos ruido. ¿Okay? Es más o menos lo que tienes estándar, es lo que llamamos una curva endémica más o menos plana, sube, baja y tal. ¿Qué es lo que tenemos del monitoreo social? Que hay un ruido en las comunidades, creo que hay por lo menos 5 clústeres en el país con actividad, que algunos de ellos ya los han dicho. Margarita es un clúster, Turén en el estado portugués es otro clúster, Trujillo es otro clúster, Aragua es otro clúster y Caracas es otro clúster. El estado Miranda, fundamentalmente el municipio de Baruta, Chacao y Sucre son otro clúster. Entonces, la estrategia que estamos visualizando en este momento, que la mayoría de los casos sospechosos, porque los médicos que están en esos centros nos dicen qué pasa, en lo que detectan un caso sospechoso lo mandan a un CDI. Y ha habido médicos hospitalizados en los CDI donde lo que hay es un médico integral comunitario, no hay oxígeno, no hay telemetría, no hay saturómetro, están ahí, les quitan los teléfonos, algunos de ellos. Entonces, es una situación que siento que están guardando los pacientes en los CDI. Para mí la única lógica que puede tener eso es tratar de que no se visualice la magnitud de los problemas y por eso hay la sensación, además de el verbatim oficial, de que la epidemia está controlada y la curva está aplanada. Y no creo que sea esa la situación. Yo sí creo que en Venezuela el proceso ha estado ralentizado por dos variables fundamentales. La primera de ellas es lo que yo llamo el efecto inóculo, es que el efecto inóculo está muy relacionado con la cantidad de gente con virus que viene al país o que podía venir al país. En Venezuela eran 6 o 7 vuelos internacionales a la semana. En la misma semana, Panamá tenía 70 vuelos y de ellos 6 venían de China directo. Entonces, ya tu probabilidad de influjo es mucho menor y eso lo publicamos en ProDaVinci en uno de los primeros artículos que hicimos sobre coronavirus, donde hicimos un modelo matemático basado en la data de la IATA y estimamos cuán probable era que viniera a Venezuela el coronavirus. Y nosotros estamos de último en la cola, por esa misma razón. Pero no solamente estar de último, sino que en términos de cantidad, son dos parámetros correlacionados, tú asumes que eso, digamos, iba a ser un poco más lento de lo normal. Segundo problema es que Venezuela ya está en cuarentena no oficial antes de la cuarentena oficial. El problema del combustible en el país es terrible, no tanto en el área metropolitana, pero en el resto del país. Entonces, la gente no tiene un patrón de movilidad normal como tiene la mayoría de los países. Entonces, sabemos que uno de los drivers fundamentales de la transmisión de virus en los países tiene que ver con el grado de movilidad que tienen los ciudadanos, por eso que la cuarentena tiene algún grado de efectividad. Entonces, creo que eso ha ralentizado la curva y este momento en el que estamos en la curva, que es en la fase de crecimiento lineal, no exponencial. Si ven la curva de John Hopkins, ven que la primera parte, los 2/3 de la curva son con un crecimiento relativamente, si tú ves los puntos, vas a ver que se duplica el número total de casos más o menos cada 2 semanas. Y en Venezuela es bastante parecido a eso. Llega un momento que la espiga crece y tienes un aumento, se duplica el número de casos cada 4 días, de casos por día nuevos, que es un criterio diferente. Entonces, yo creo que lo que estamos es en un momento temprano de la epidemia, no es que la epidemia está controlada, que ya pasamos el plató y que ya vamos en bajada. Yo no creo que sea eso, sinceramente. Yo creería que estamos en esa fase ralentizada,
pero una vez que el virus está en el país, ya hay oficialmente 16 estados con detección viral. Digamos, por muy bueno que sea eh, el sistema de salud, que el de aquí claramente no es bueno, la transmisión viral se va a producir en algún momento. Yo estimaría, en base a los grupos que hemos trabajado con los modelistas matemáticos, que más o menos en 2 a 3 semanas vamos a ver en las comunidades, en las emergencias, el ruido que expresa la transmisión exponencial. Yo calcularía, eso no quiere decir que el pico va a ser en 3 semanas, Claro. porque definir el pico depende de muchísimos factores, entre ellos cómo lo mide, cómo lo cuenta, si lo cuenta por los fallecidos, los cuenta por la gente en terapia intensiva. Es una definición un poco compleja, pero yo creería que en 2 a 3 semanas vamos a tener, digamos, una situación diferente a la que tenemos ahorita, parecida a la que estás viendo en Ecuador, en Buenos Aires, en Sao Paulo, etcétera, etcétera. Es lo que yo estimaría más o menos, y eso es lo que pensamos. En términos de cuál sería el escenario, no hay ninguna razón en el país, ni una, que haga pensar que la situación en Venezuela va a ser mejor que en España, Italia o Estados Unidos. No, no hay ninguna razón. Del tema ecológico ese es la temperatura. Bueno, si lo ves lo que ves en Guayaquil, que tiene 40 grados centígrados en promedio y 90% de humedad, ves lo que está pasando en África. Esa tesis, la verdad, no estamos muy de acuerdo. Eh, entonces yo creo que aquí todos los drivers de impacto de la epidemia son peores. Más desnutrición, una infraestructura de salud muy deteriorada, problemas con la gasolina, el tema del transporte pueden complicar, digamos, traslado de pacientes a los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo no creo que haya ningún driver positivo que no sea el aislamiento que pueda modificar el curso de la epidemia. Entonces, creo que ahí vamos al tanto con las preguntas que me has hecho. Podemos seguir con algunas más. Yo estuve revisando la curva de edades de la población de Venezuela y corrígeme si de repente vi la información incorrecta, pero creo que Venezuela tiene una población relativamente joven y por ser una población relativamente joven, pues no es que tenga menos riesgo de infectarse, pero tiene menos riesgo de sufrir complicaciones como quizás poblaciones en Europa que son poblaciones de edad más avanzada. ¿Eso crees que tenga un aspecto positivo en nuestra comunidad en Venezuela? Sí, sin duda. La pirámide poblacional es invertida en relación a la China, por ejemplo. Entonces, lo que hablamos con algunos otros epidemiólogos en otras partes del mundo es las probabilidades que estamos viendo de China que salieron publicadas son extrapolables a las probabilidades de los grupos etarios en esta parte del mundo que es más joven. Probablemente no. Probablemente hay una subrepresentación de los niños en los datos chinos y hay una sobrerepresentación de los pacientes adultos mayores. Venezuela, a pesar de que todavía es una población joven, ya se nos está acabando lo que se llama el bono demográfico, eh, pero yo creo que pareciera empezar a ser bastante claro que es que los niños no es que no se infectan, es que no tienen síntomas. O sea, Claro. los datos de prevalencia que empezaron a salir algunos ayer del estado de California dan cuenta de que, bueno, sí, los niños, por razones que no tenemos claras todavía, gracias a Dios, los niños se infectan, pero tienen pocos síntomas y eso puede, de alguna manera, quizás sí modificar un poco las proporciones de los casos. La mayoría de los casos que hemos visto, yo veo pacientes, yo soy clínico, veo pacientes, tengo un par de pacientes en terapia intensiva ahorita y unos cuantos hospitalizados en cuidados mínimos. Son fundamentalmente personas de la cuarta, quinta década de la vida y los que están en terapia intensiva todos son mayores de 60 años. Entonces, un poco estamos viendo como el patrón que uno esperaría de que se está viendo en Norteamérica. Pero sí, quizás sería la única ventanita de protección que tenemos, que nuestra población es un poco más joven. Claro. ¿Y qué está haciendo el gobierno actual o qué medidas ha tomado para tratar de mitigar las consecuencias del coronavirus? ¿Crees que hay algo positivo en lo que se ha hecho? Y si no, ¿qué sugerirías tú que deberíamos hacer? Sí, yo creo que, o sea, una de las medidas que pudiera decir que ha sido positiva, algunos digamos, no están de acuerdo conmigo, pero la cuarentena en Venezuela, en términos de ese timing teórico, es muy precoz. Probablemente una de las más precoces de todas las que ha habido. Y eso probablemente tenga un impacto positivo en esa ralentización de la transmisión del virus. La pregunta, y es lo que me dicen mis pares del mundo sociológico, economista, es, ok, ¿cómo es el detrimento en una comunidad y en una economía como la venezolana de mantener, si empiezas temprano, tu cuarentena total va a ser mucho más larga? Entonces,
¿Cómo van a poder vivir los venezolanos en pocas semanas? Porque lo estamos midiendo también en su capacidad de guardar comida, en su capacidad de tener ahorros para comprar cosas, en su capacidad de poder tener transporte. No tengo una buena respuesta para eso. Puede ser una espada con doble filo el hecho de que empezaste muy temprano y tengas una cuarentena extremadamente larga y al no poder mantener la cuarentena por razones logísticas, empiezas a tener movimiento en las comunidades que haga que el virus aparezca, digamos, con más intensidad hacia las semanas que vienen. Eso es un escenario posible. Nosotros hemos medido, voy a buscar aquí la tableta a ver si podemos enseñarlo, realmente los niveles de desabastecimiento que hemos visto en el país no han mejorado para nada. No sé si se ve aquí, ¿se ve algo ahí? No, se ve mucha luz. Si quieres No, leerlo o comparte la información. ya va. Ricky, porfa, apágame aquí la luz. Nosotros medimos el nivel de desabastecimiento, por ejemplo, este caso es tapaboca. Entonces, no, no ha cambiado para nada. O sea, ha tenido oscilaciones, ha mejorado un poquito el agua, ha mejorado un poquito los tapabocas. Cuando digo un poquito es que estábamos en niveles que 14% de los hospitales no tenían tapabocas nunca, ¿ok? Y intermitente tenían 40-50%. Si suma eso, casi 55% de los hospitales no tienen tapabocas todo el tiempo. Y ahora tienes que sí tienen todos los días quizás un 20% y otro 40% que es intermitente. Entonces, ha mejorado un poco el tema de los tapabocas. Vicky, porfa. Eh, el agua ha mejorado un poco, por ejemplo, el hospital universitario, mucha de la gente aquí probablemente se formó en el hospital, tenía 2 años sin agua, 2 años sin agua, cero agua. La gente tenía que traer el agua de su casa, comprarlas en Farmatodo, etcétera, etcétera. Y yo voy con frecuencia al universitario porque está cerca de medicina tropical y en los pasillos había una persona con un tobo y era la que le daba con una totuma el agua a los pacientes. Imagínense lo que eso significa. Y para poner el agua en el hospital universitario se tuvo que hacer toda una iniciativa súper importante con la universidad. Había unos pozos profundos que tenían ahí 30 años construidos para poner el agua en el país. Entonces, de alguna manera, no se ve, prende, no se ve igual. Entonces, bueno, imagínate si el hospital universitario no tiene agua, ¿qué puedes esperar del hospital José Gregorio Hernández en Amazonas? Es terrible eso. Entonces, eso es lo que vive el día a día de nuestro hospital. Entonces, no ha mejorado nada. Yo hubiera esperado que con un mes, bueno, tuvieras algo de logística y pudieras mejorar el equipo de protección, que hemos dicho es el día uno, que es vital. Lo poco que ha llegado por donaciones directas, Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras y la ayuda que ha traído la Organización Panamericana de la Salud a través del Sistema de Naciones Unidas y UNICEF también. Entonces, ese poquito que ha mejorado es en base a lo que ha venido, pero no hay una política formal de dotación de los hospitales. Peor aún, cuando tú ves la lista de hospitales centinela, que ellos denominaron son 46 hospitales centinela, en Caracas, para darle un ejemplo, los hospitales Centinela son, el hospital de Coche está cerrado, 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 tiene una llave, no hay forma de entrar allí. El hospital de Algodonal, que se quemó hace una semana, hubo un incendio y está cerrado desde entonces. El hospital Pérez de León 2 y el hospital universitario lo metieron recientemente. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que es una lógica difícil de entender, que los peores hospitales de Caracas, porque tenemos cómo medirlo, son los que definieron como hospitales centinela, en vez de tener como hospitales centinela los hospitales como el hospital universitario, que tiene un centro de infectología, tiene gente preparada, tiene unidades de terapia intensiva, tiene emergencia, el hospital Vargas, el hospital Pérez Carreño o el hospital El Llanito, por ejemplo. O sea, es una lógica que nos cuesta un poco entender. Y así tiene CDIs que no tienen capacidad para atender este tipo de pacientes dentro de la lista de hospitales centinela y nos hemos quejado formalmente de eso ante la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, etcétera, etcétera, porque no entendemos cuál es la lógica detrás de eso. Entonces, eso va a ser muy malo porque si empezamos a tener un flujo importante de pacientes críticamente enfermos a esos hospitales, bueno, la situación va a ser bastante complicada. Por lo que dice, suena que es mejor mantenerse alejado de los hospitales, porque el paciente que entra al hospital en esas condiciones, que no esté infectado de coronavirus, lo más probable es que termine contaminado. O sea, si no hay agua, si no hay Seguro. luz, si no hay condiciones mínimas. Aquí preguntan sobre el número de ventiladores o respiradores que hay en Venezuela. Yo creo que Sí. eso ya pasa a un quinto plano. O sea, si no hay agua, si no hay luz, si no hay condiciones básicas,
no importa los 80 o 100 ventiladores que podamos tener en el país, no va a ser abasto, pero igual para la persona que nos pregunta, si puedes decirnos más o menos cuántas camas de terapia intensiva y cuántos ventiladores se están manejando Sí. actualmente en el país. Nosotros medimos el número de camas disponibles en terapia intensiva día por día. El número oscila entre 195 y 220 al día. Promedio, número grueso, 200 camas, que no son ventiladores. No tenemos, nuestros médicos, como no son médicos de terapia intensiva, no es muy seguro que entren a terapia intensiva a contar los ventiladores y a preguntar cuántos ventiladores hay. Claro. Entonces, pero en una reunión, tuvimos solamente una reunión convocado a la Sociedad de Infectología y al resto de las sociedades en el Instituto Nacional de Higiene, y la versión oficial que obtuvimos de un viceministro hace un mes fue 84 ventiladores a nivel nacional. O sea, 200 camas, 84 ventiladores en ese momento. Sí hemos medido que en algunos hospitales han aumentado la capacidad de camas de pacientes críticamente enfermos, como por ejemplo el Hospital del Llanito, en el Hospital Universitario algo, pero no pasa de un 12-13% del total de camas en general. Y el total de camas en terapia intensiva con ventilador en el sistema privado está alrededor de 200 camas a nivel nacional. Entonces, cuando sumas unas con otras, son 400 camas. Yo creo que esas son las que hay. Eventualmente pudieras, con mucho esfuerzo, subir a 300 porque habilita salas de rehabilitación o salas de anestesia, áreas de recuperación y las conviertes en unidades de terapia intensiva, pero así como tú mismo dijiste cuando nos pregunta cuál es la prioridad, y la prioridad para nosotros ha sido desde el día uno, equipo de protección para el personal de salud, agua y alcohol para lavarse las manos, básicamente eso, porque en nuestros hospitales no tiene sentido que tengas un ventilador que cuesta $30,000, un market de última generación, y no tiene solución 09, o no tienes morfina, o no tienes un catéter, entonces no tiene sentido, y además vas a llegar el último a la lista de la cola de ventiladores, donde están desde la gente de Nueva York hasta la gente de Buenos Aires buscando ventiladores. Entonces, nuestro foco ha sido, vamos a tratar de que lo poco que tenemos en dinero de los financistas internacionales rinda para proteger al personal de salud, por la razón no solamente de protegerlo, sino para evitar precisamente lo que tú dices, que los focos de infección o de transmisión importantes se conviertan en los hospitales y los hospitales sean sitios seguros. Entonces, bueno, eso no ha sido todo lo eficiente que nosotros quisiéramos porque, la verdad, nosotros no tenemos capacidad operativa en términos reales. Los hospitales son los hospitales del ministerio, los del Seguro Social, y nosotros lo que tratamos de hacer es que la ayuda que entra a través del sistema de Naciones Unidas, nosotros tengamos alguna forma de deuría y digamos, epa, ¿eso para dónde va? No, va para un CDI, no, espérese. Nosotros tenemos aquí un aislamiento que compartimos con ustedes de monitoreo, encuesta nacional de hospitales, y el hospital que está peor es el hospital del IDICE, por ponerte, o el hospital universitario, o este ve más pacientes, pero hay unos criterios técnicos que nosotros tratamos de hacer valer para que esas cosas vayan donde nosotros pensamos, o donde nosotros pensamos que son más útiles, y no donde necesariamente el gobierno quiere que vaya. Y ahí hemos tenido, digamos, forcejeo con el sistema de Naciones Unidas. Me podría quedar hablando contigo por horas y horas y creo que todos están impresionados de la información que nos estás dando. eh, para mal, lamentablemente, ¿no? Es preocupante la situación de nuestro país y creo que lo que nos ha salvado hasta ahora es un poquito de suerte y las malas condiciones que ya veníamos de antes, que como tú dijiste, produjeron un aislamiento forzado, ¿no? Eh, están preguntando si alguien tiene síntomas, porque no todos los que nos ven son médicos, hay muchas personas no médicas. Si alguien tiene síntomas de coronavirus en Venezuela, tú como infectólogo y como persona que está ahí, ¿qué les recomiendas? Si, en caso que tengan síntomas suficientemente severos, ¿a quién acuden? ¿A qué hospital acuden? ¿Qué hacen? Fíjate, nosotros le decimos a la gente que acuda a los hospitales de gran envergadura. Por ejemplo, el Hospital Universitario Caracas tiene un sistema de triaje con un recorrido hospitalario muy bien establecido. Hay un video por ahí por las redes buenísimo, muy simple, pero muy que aclara mucho. Yo diría que el Hospital del Llanito y el Hospital Pérez Carreño son hospitalidades que tienen residentes 24 horas al día, tienen médicos de por lo menos 4 especialidades base, más unidades de terapia intensiva. Entonces, nosotros no conocemos cómo funciona el sistema CDI, no lo tenemos claro, pero lo que hacemos es, primero llame a su médico, no se aparezca, por ejemplo, en los consultorios privados con síntomas porque nos va a crear un problema, la mayoría están en cuarentena igual, llame, vaya al sitio donde le pueden hacer un triaje y ahí empieza el protocolo de pesquisa, que no es todo lo rápido que nosotros quisiéramos. Normalmente una vez que detectas que un paciente
tienes un caso sospechoso, llamas al ministerio, le vienen a tomar la muestra o tienen ahí los culturetes, los virocult para hacer las pruebas. Entonces, eso sería lo que le recomendamos a la gente que vaya a los grandes hospitales, que los sistemas ellos solos se han autorregulado. No hay un protocolo escrito de qué hace con los pacientes del ministerio. No puedo decir cosas que no son, pero cómo hace el Hospital Antonio María de Barquisimeto para hacer una zona segura de transporte de pacientes con síntomas respiratorios. Ellos tienen que sentarse y resolver su propio problema de la mejor manera que pueden. Entonces, cada hospital, con input de los internistas, de las unidades de control de infecciones, de los pediatras, han ido poniendo, y los intensivistas han ido poniéndose de acuerdo para ver cómo va. Entonces, nuestra recomendación es que siga yendo a los hospitales que tradicionalmente conocemos, porque es la mejor garantía de que va a tener una atención, al menos el médico con un buen grado de entrenamiento. Jorge nos está diciendo que nos quedemos contigo toda la hora y que hagamos otra con él. Así que si no te importa, nos quedamos contigo y No, no. después otro día hacemos otra con Jorge y así tenemos los dos lados. Tú que también tienes experiencia en la medicina privada en Venezuela, en las clínicas. ¿Cómo es la situación de las clínicas? ¿Están haciendo pruebas? ¿Cuál es su capacidad? ¿Están viendo muchos casos de coronavirus? Sí, es un universo un poco raro. Un aclaratorio importantísima, el único que hace PCR para coronavirus es el Instituto Nacional de Higiene. O Ok. sea, ellos tienen el monopolio del PCR en el país. Entonces, si yo veo un paciente sintomático en la emergencia de la metropolitana donde yo trabajo o en la Caracas, tenemos que llamar al ministerio, esperar que venga el ministerio a tomarle la muestra, que le envíen y obtener el resultado. Algunas veces nos sugieren que dejemos al paciente hospitalizado hasta que tenga una prueba. Eh, una lógica ilógica es que Claro. están tratando de hospitalizar a todos los pacientes y eso no tiene mayor sentido, sobre todo los pacientes que no tienen criterios de ingreso de verdad, verdad. Entonces, nosotros, el protocolo es eso, llamamos al ministerio, al distrito sanitario, vienen a tomarle la muestra y dependiendo si el paciente tiene criterios de ingreso, lo dejamos hospitalizado, tarda un par de días en tener resultados. La Clínica Ávila montó un laboratorio de biología molecular, ya lo tienen en el laboratorio, o lo que armó fue los primers para hacer PCR para coronavirus, y al día siguiente que abrieron el ministerio fue una inspección de Contraloría y les prohibieron seguir haciendo pruebas. Entonces, hay una hegemonía en el tema del manejo del diagnóstico muy importante, que yo no soy nada optimista de que eso va a cambiar. Ya tenemos una base de datos de 10 laboratorios en el país que tienen certificación en biología molecular y pudieran hacer PCR, y eso pudiera ser una estrategia muy importante, como han hecho, como hizo Taiwán, como hizo Corea del Sur, como hizo Singapur, que hicieron muchas, Alemania, que hicieron muchas pruebas. Creo que hay que hacer muchas pruebas, pero aquí se están empeñando en cada vez hacer menos pruebas, o por lo menos el mismo número de pruebas. Entonces, las clínicas, yo diría que pasamos un año muy duro el año pasado de abastecimiento, pero en lo que empezó a venir el tema de la liberación del dólar, los grandes problemas que teníamos de abastecimiento fueron mejorando. No estamos en situación normal, pero mejoraron bastante. Con decirte que el año pasado había momentos en que era difícil conseguir propofol, no había fentanil, de una lista de quizás 20 antibióticos que manejamos en las grandes clínicas de Caracas, teníamos 6 o 7, todos teníamos los mismos 6 o 7, y eso te da cierta dificultad para el manejo de los pacientes. A veces conseguir un catéter de diálisis te costaba, conseguir un marcapaso, los cardiólogos tenían que ir de un sitio a otro, llamar a los Sí. amigos y pedirle el catéter para poner un stent o hacer un marcapaso. Eso ha mejorado por el tema de que ya está liberado, tú tienes que pagar en dólares los catéteres, ya la cosa mejoró el fluido y no estamos en una situación crítica de desabastecimiento. Y paradójicamente, ese mismo hecho hizo que las clínicas se vaciaran. Entonces, el porcentaje de ocupación del sector privado en Venezuela es mínimo. Estamos en promedio entre un 30 y un 40% todos a nivel nacional, lo cual en este momento puede ser una ventaja, Claro. porque hay muchas camas desocupadas, porque en las clínicas o tienes un seguro que te cubre en dólares, porque los seguros en bolívares por el tema inflacionario dejaron de tener sentido, o tú tienes que resolver el problema en moneda dura para tener. Entonces, el desabastecimiento ahorita no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es que su capacidad es muy limitada en términos reales. Pues las clínicas no pueden crecer en unidades de terapia intensiva, sino quizás a un doble de lo que ya tienen. Y si tenemos un tsunami de consulta y de pacientes que requieren ventilación mecánica, como ven por esos números, nuestra capacidad de coping es mínima, y eso
puede ser un problema en un momento determinado. ¿Qué tratamiento están utilizando para los pacientes que están en terapia intensiva, tienen casos severos de coronavirus? En algún momento en Venezuela se habló del interferón como la maravilla del siglo para tratar estos pacientes. Hay noticias muy prometedoras del Remdesivir en estudios que se están haciendo en Chicago, y sabemos que en Venezuela por la incidencia y la prevalencia de malaria tenemos este tipo de tratamiento, la hidroxicloroquina, entre otras. ¿Qué están utilizando ustedes o qué les gustaría utilizar en caso que lo tuviesen? Fíjate, nosotros, el ministerio liberó un protocolo que es como un copy-paste de diferentes cosas. Utilizamos como droga base cloroquina, más acitromicina. O sea, se usan cloroquina hasta en contactos, inclusive en personal expuesto no de riesgo, por ejemplo, que si los radiólogos. Hay como una suerte de poca orden en ese sentido, pero ahí han indicado cloroquina como profilaxis, inclusive, que no está tan claro eso, inclusive a contactos, no a personal de salud. Pero el esquema base es cloroquina y acitromicina. Al principio empezamos con cloroquina y caletra, lopinavir, ritonavir, pero ya no hay lopinavir, ritonavir en Venezuela porque el que había era vencido del año pasado y ya no hay esquema de caletra en Venezuela porque se sustituyó por un medicamento único para todo el país para VIH. Entonces, no había mucha disponibilidad. Eso en los casos que no requieren terapia intensiva ni grandes volúmenes de oxígeno. El paciente que entra en insuficiencia respiratoria, el protocolo oficial dice que usemos interferón. Estamos ahora en una situación, diríamos, de cambio, porque el protocolo de interferón al principio era interferón subcutáneo. Y ahora nos han dicho verbalmente que hay que cambiarlo a nebulizado. Yo no creo que ni subcutáneo ni nebulizado sirva para nada. En particular, nos reunimos inclusive con una comisión de médicos de Wuhan que vinieron a Venezuela y cuando le dimos interferón, preguntaron qué. Y le dijimos, sí, interferón. No, nosotros nunca hemos usado un interferón en Wuhan, de verdad, verdad. Y fueron los que estaban en el hospital de Wuhan. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. No tenemos Remdesivir en Venezuela. No hay anticuerpos monoclonales. Yo veo muy difícil la utilización de suero de pacientes convalecientes porque eso requiere toda una infraestructura, digamos, muy robusta. Por lo tanto, prácticamente lo que tenemos es claro, cloroquina, acitromicina e interferón es lo que hay en Venezuela. Yo todavía soy un poco escéptico de que ningún medicamento realmente termine funcionando. Quizás el Remdesivir. Tenemos ivermectina, que ha habido algunas publicaciones, pero no está en el protocolo del Ministerio de Salud. Eh, digamos, hay quienes piensan en usarlo, discutimos y tal, pero la verdad lo que tenemos es eso. Y por una razón que ustedes deben entender mejor que yo, que es el tema de la regulatoria y tener un riesgo regulatorio atrás, yo en lo personal hago lo que dice el protocolo del ministerio, ¿ok? No quiero que haya una situación comprometida. Nosotros vimos el paciente número uno del país y eso generó una presión política muy fuerte sobre nosotros y no queríamos el lujo de que el paciente tuviera un mal desenlace porque yo no usara interferón, a pesar de que no pienso que vaya a nada, no hemos visto efectos secundarios notorios, la verdad, para ser sincero, y un poco eso es lo que estamos utilizando ahorita. Como uso, como lo que llamamos aquí Uso compassionate compasivo. use. Sí, compasivo. Exacto. Se ha hablado, he escuchado, y te soy sincero, no he encontrado ninguna evidencia de que pacientes que han sido vacunados contra la tuberculosis, o sea, la vacuna, la BCG, que tiene un efecto protector. Yo creo que es importante aclararlo porque hay personas que, porque se ven la marquita en el brazo, se pueden sentir inmunes al coronavirus. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate, una de nuestras áreas de trabajo durante mucho tiempo es Evidence-Based Medicine y cuando empieza a tener ruido, o sea, bueno, el New York Times publica un trabajo donde cita un trabajo ecológico y cuando tú te metes al trabajo, o sea, es un trabajo que no pasa de una tesis de bachillerato. Realmente metodológicamente es algo muy débil y empieza a buscar todo lo que hay en relación a eso y realmente la información es lo que nosotros llamamos en principio una falacia psicológica, ¿ok? Yo, inclusive, igual que tú, bueno, no me puedo poner negativo con esto, déjame buscar qué hay.
y la plausibilidad biológica del tema a mí no me parece nada fuerte. O sea, si eso fuera verdad y que hay una protección respiratoria de la estimulación del BCG, nosotros teníamos epidemiológicamente menos infecciones respiratorias que el resto del mundo no BCGizado, y eso no es verdad. O sea, Claro. nuestra tasa, la tasa de infección medida por tasa estricta, por ejemplo, con neumococo, que se ha medido muy bien por el desarrollo de las vacunas modernas de neumococo, en los países en vía de desarrollo es peor que en los países desarrollados. Entonces, digamos, no entiendo esa lógica. Yo en lo particular no entiendo esa lógica de que la BCG pueda ser un factor protector. Si eso fuera, tuviéramos menos otras cosas del mundo de las infecciones respiratorias y no es lo que vemos epidemiológicamente. Entonces, eso no creo que a la larga sea particularmente notorio, pero bueno, en ciencia siempre uno tiene que tener las puertas abiertas Claro. y digamos, ceder ante la evidencia. Vamos a esperar qué dice la evidencia. Lo único que ha demostrado que ayuda es el aislamiento, el distanciamiento social y medidas sanitarias, lavarse las manos, eso es lo que se ha comprobado. Y en base a eso viene mi siguiente pregunta. El ejemplo, mis padres. Yo tengo mis padres en su casa desde hace un mes y pico, ellos no han salido. Y así mucha gente tiene a las personas a la tercera edad, abuelos, padres, metidos en casa. Eso es una situación que es inmantenible, es insostenible en el tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esas personas se cansen y empiecen a salir a la calle? Personas que no han estado expuestas al virus, por eso no han estado contaminadas, son seronegativas y tienen riesgo de contaminarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación tuya para todas esas personas? ¿Por cuánto tiempo deben mantenerse en casa y qué medidas van a tener que tomar cuando empiecen a salir a la calle, especialmente el grupo de inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes de alto riesgo? Sí, Jaime, no, es una pregunta, es la pregunta de 64.000 lochas que todo el mundo se está haciendo en el mundo ahorita y quizás no tenga una buena explicación. En estos días hablaba con un par de amigos que están en Estados Unidos y, por ejemplo, uno de ellos dice que él cree que nosotros vamos a tener que usar face shield por un año consecutivo en la calle todo el día, o sea, como una forma de protección, porque no parece mantenible logísticamente una cuarentena estricta como la que tenemos ahorita, mucho más allá de un mes o mes y medio más. O sea, los países digamos, tienen que empezar a tener algún grado de actividad. En países donde tienes tecnología, tú pudieras ir a un formato de protección de grupos de riesgo con actividad en las personas de menos riesgo para tratar de que se vayan infectando progresivamente, utilizando software, utilizando aplicaciones de teléfono, Big Data, yo no sé, hay que meterle a la tecnología para esto, pero eso no me lo imagino en Venezuela ni de casualidad, pues no lo veo, no lo veo factible. Yo creo que hay que pensar en formas de tratar que esas personas que sabemos que tienen alto riesgo se mantengan en un formato de cuarentena donde tú tengas alguna tubería con la cual puedas hacer que su vida sea más o menos normal, o sea, que tengan comida, que tengan agua, o sea, que tengan las cosas básicas y que tengan el menor contacto posible con las personas a su alrededor. No es tan fácil y mucho menos fácil eso es en las zonas populares, porque bueno, hay, a lo mejor tienes unos tíos que están cerca de tus papás y se ayudan unos con otros, o personas de la comunidad lo pueden ayudar, pero eso yo imaginándomelo en las zonas populares me parece muy difícil y creo que quizás los estudios de prevalencia que vamos a tener un poco en las próximas semanas pueden ir dando unos datos. Los primeros que he visto, más que tranquilizarme, me alarman. Acabo de ver uno esta mañana de los datos de prevalencia en una zona de California y el promedio de prevalencia serológica por anticuerpo es 2,6% de la población general. No. ¿Qué se dieron cuenta en eso? Que el porcentaje de asintomáticos era 6 o 7 veces mayor de lo que habían estimado previamente, porque la mayoría de esas personas que salieron positivas por prueba de anticuerpos no habían tenido síntomas ni habían tenido historia de exposición. Pero yo me imaginaba que iba a encontrar 30% de la población con anticuerpos y cuando es 2,6, tú dices, ok, lo que viene es largo, ok, esto va a tardar mucho tiempo porque no ha habido una distribución formal del virus en la comunidad. Y quienes sabemos que la vacuna no va a estar a la vuelta de la esquina, pareciera que la única solución o una de las posibles soluciones es pensar en una forma de contagio programada
para que tú disminuyes el número susceptible, haciendo que la mayoría de la gente que posible se infecte en un periodo de meses. Yo creo que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, pero creo que vamos a ver cosas en el quehacer humano y médico que nunca hubiéramos sospechado que nosotros hubiéramos pasar. Esto de ahora la infección programada es una cosa que nunca uno se hubiera imaginado, pero sin duda creo que esto que tenemos ahorita es uno de los retos más importantes que tiene la humanidad con toda seguridad después de la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Y ese era uno de los puntos que iba a hablar con Jorge, cómo la tecnología no iba a poder utilizar, porque si ya tenemos un grupo de personas que sabemos que fueron expuestas y tienen anticuerpos, pues quizás esas personas ya podrían, de cierta manera, empezar a reactivar la economía de cada país. Pero para eso hace falta pruebas que tengan un nivel de falso positivo bajo, falso negativo bajo y que sean confiables. Y viene quizás una de las últimas preguntas y es para la comunidad no médica, ¿no? Por lo menos aquí en Estados Unidos estamos viendo ya muchas pruebas de serología, pruebas Uh -huh. tipo embarazo, ¿no? Que te pinchas el dedo Sí. y no confío mucho en ellas todavía, pero si nos puedes decir o explicar qué significan esas pruebas, los anticuerpos IgM, IgG, y si salir negativo en esas pruebas significa que activamente no estás infectado. Creo que es importante hacer esa distinción para la gente que nos oye. Sí, importantísimo. Fíjate, para la gente que lo voy a explicar como caricaturescamente, cuando nuestro sistema inmune se expone a un agente vivo, produce una respuesta inmunológica que tiene diferentes fases. Es mucho más complejo que eso, pero para simplificarlo, podemos hablar de dos grandes fases. La primera fase, que son como no me gusta usar símiles militares, pero siempre es el primero que viene a la mente, no sé por qué. La primero es la infantería. Y la infantería es lo que los médicos llamamos la inmunoglobulina M. Es una respuesta del sistema inmune muy burda, muy rápida. Es lo primero que sale cuando tienes una situación de crisis y esta producción de anticuerpos sube muy rápidamente, que habitualmente indica la fase aguda, y baja progresivamente. ¿Qué es lo que pasa? Para que esa respuesta se produzca, tú necesitas que el virus entre al sistema inmunológico, el sistema inmunológico lo reconozca, prendas la máquina de producir anticuerpos y empiezan a producirse esos anticuerpos. Eso tarda varios días, pero históricamente sabemos que en los virus tú empiezas a tener anticuerpos detectables después del quinto, sexto, séptimo, octavo día. ¿Qué significa eso? Que si ya hacen una prueba que detecta inmunoglobulina M antes del día 7, para poner un punto de corte, pues siempre nos acordamos de la semana, estas pruebas solamente detectan 60 de cada 100. Eso quiere decir que 40 pacientes o 30, teniendo el virus en su sangre, la prueba da negativo. Todo el mundo en Venezuela es un experto en dengue. Todo el mundo, porque a todos nos ha dado dengue. Y la prueba de dengue tiene una sensibilidad que no sobrepasa el 60%. Estamos acostumbrados, y en Venezuela hacemos el diagnóstico, lo hace el portero del hospital, lo hace la abuelita en la casa, porque tú tienes dengue cuando clínicamente tienes dengue y prácticamente ya no hacemos pruebas. Un poco pasa lo mismo con las pruebas rápidas de anticuerpos, ¿ok? Hay un segundo anticuerpo que es la caballería. Viene la aviación atrás y la caballería, que ya está más organizada, ya saben qué tipo de virus es, son mucho más técnicos, mucho más tácticos, y intentan protegerte para el resto de tu vida. Intentan protegerte, no necesariamente lo hacen, y se produce una segunda curva de anticuerpos que en algunos casos es duradera, por ejemplo en el caso de sarampión, dura para el resto de tu vida, pero en algunas otras enfermedades, por ejemplo dengue, no es duradera, sino puede durar un par de años y posteriormente disminuye. Las pruebas rápidas que tenemos en este momento, que son de dedito, que es parecida a la prueba de embarazo, es un pool de IgM con IgG. Las que hay en Venezuela en particular, que son chinas, son de origen chino. Hay algunas otras pruebas que voy a explicar un poquito, pero las pruebas rápidas de IgM, IgG es IgM, IgG global total. Entonces, no es capaz de diferenciar esa prueba si una persona tuvo contacto con el virus hace 7 semanas y lo que tiene es anticuerpos clase IgG y lo que está es inmune, o es un paciente agudo que está en el día 8 y tiene anticuerpos IgM. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Toda persona que tenga una prueba rápida positiva lo mandan para un CDI y lo dejan 14 días allá. Entonces, la pregunta es, ¿eso tiene sentido? Yo creo que no, si no está acompañado de otras pruebas. Pareciera que van a salir al mercado un par de compañías, Roche tiene una, son pruebas que se llaman de point of care, son pruebas
que son basadas en detección de antígenos, detectan el virus, no detectan anticuerpos, que son relativamente fáciles de hacer y se pueden hacer en minutos o en horas. Requieren un equipo, un entrenamiento mínimo, pero yo creo que esa va a ser probablemente uno de los grandes avances que vamos a tener en las próximas semanas o en los próximos meses, de pruebas de detección de antígenos de muy alta sensibilidad que pueden diagnosticar a los pacientes tempranamente, y las pruebas de serología, de prueba rápida, van a quedar para estudios epidemiológicos, saber cuánta gente tiene anticuerpos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la otra prueba que es el es PCR en tiempo real, que es una prueba laboriosa, costosa, no es 100% sensible, por cierto. Hemos tenido pacientes que han tenido que hacerle hasta 3 pruebas con una clínica compatible para que el PCR sea positivo. No es lo común, pero eventualmente pasa. Pero es la prueba gold estándar. Lo que pasa es que requiere personal entrenado, es costosa, tiene unas debilidades en ese sentido. Entonces, yo creo que las pruebas diagnósticas, para que tengamos claro, los test de coronavirus de MERS y de SARS tardaron 8 o 9 meses. Y estamos en el mes 4 de la epidemia. Entonces, todo esto requiere, digamos, que los laboratorios se pongan a hacer, que estandarice las pruebas, que haga pruebas para controlar negativos y positivos. Eso tiene todo un desarrollo, pero yo creo que probablemente uno de los grandes adelantos muy pronto pueda ser la disponibilidad de pruebas de muy alta sensibilidad al lado del paciente, o por lo menos en un laboratorio cercano. Claro. Aquí, por lo menos en mi hospital, tenemos la prueba de Abbott, que es la prueba rápida, porque el PCR, o sea, estábamos mandando pacientes a la casa sin el resultado. Entonces, si tiene clínica y sale negativo, lo que hacemos es lo volvemos a repetir para tratar de disminuir el número de falsos negativos, y no ha funcionado muy bien. Se lo estamos haciendo a todos los pacientes que ingresan antes de cualquier procedimiento. Y en ciertas zonas de Miami se están haciendo las pruebas de anticuerpos que detectan IgM, IgG o los dos, y te da como cierta idea en qué fase estás. Aquí me acaba de salir el relojito que quedan 2 minutos del live, así que te regalo estos 2 minutos para que nos des el mensaje final, y quizás un mensaje, si se puede, optimista para la gente que vive en Venezuela y para la gente del mundo que nos oye. Sí, gracias, Jaime. Yo quiero darle las gracias a Bama. Ha sido un grupo de soporte muy importante para nuestra función en el país, y ojalá podamos hacerlo y ampliarlo. Han sido muy útiles no solamente su ayuda física, pragmática, logística, sino su ayuda con conexiones a elementos como el Departamento de Estado, el CDC de Atlanta, etcétera, etcétera. Eh, no es fácil escribir un artículo en Provinci que habla de la soledad de esta enfermedad. Yo sé que no es fácil. Yo tengo mis padres fuera del país también, están en España, y mitigar esa distancia en una situación como esta, incertidumbre, no es algo que podamos resolver muy fácilmente. Estamos haciendo lo mejor que podemos aquí en el país con los pocos recursos que tenemos. Dedicamos mucho tiempo en nuestro día a tratar de monitorear, saber lo que está pasando, atender a los pacientes, ir al hospital, etcétera, etcétera. Estamos abiertos a toda la colaboración posible. Creemos que solamente la conexión de sus capacidades con nuestra voluntad de trabajo y nuestras capacidades puede hacer que tengamos un menor impacto en el país. Yo solamente quiero transmitirle que de alguna manera estamos haciendo todo lo que podamos en el ámbito de la atención de los pacientes, en el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito de los fondos internacionales, en el ámbito con hablar con expertos a diferentes partes del mundo, para tratar de estar lo más al día que podamos en esta situación. Dios quiera que yo sea un gran equivocado y que ese escenario que hemos planteado terrible no se